Buenos días, estimados estudiantes de la promoción 2021, la promoción bicentenario. Bien, la clase de hoy vamos a continuar con ejercicios justamente relacionados al plano cartesiano. Ya, entonces le llamamos geometría analítica, parte 3. Y empezamos con la situación problemática número 1. Dado el segmento de extremos P y Q, fíjate que nosotros conocemos las coordenadas de los extremos P y Q. Me piden en este caso calcular la longitud del radiovector correspondiente al punto medio del segmento PQ. Recuerda ya, extremos P y Q. ¿Cómo colocas tú los extremos? No influye en el problema. Ya lo puedes ubicar en el plano cartesiano como tú desees. Al final, la respuesta no va a variar, va a ser la misma. Muy bien, entonces vamos a graficar nuestro plano cartesiano. Eje horizontal, eje X, eje vertical, eje Y, eje de ordenadas. Ubicamos entonces en el plano los puntos P y Q. Fíjate, y está perfecto, porque fíjate, menos 4 y menos 2 son X y están a la izquierda del origen, en la parte negativa. Perfecto, entonces. Y 2 y 6, que son ordenadas, pertenecen al eje Y, hacia arriba del origen, parte positiva. Perfecto. Entonces, primero vamos a ubicar el punto medio, ¿ok? Ahí tenemos. M punto medio de coordenadas X, Y. Ahora, el radiovector corresponde, es la longitud, la distancia desde el origen del sistema hasta el punto M. Él viene a ser el radiovector correspondiente al punto medio y le llamamos con R minúscula. Ahí estamos. Perfecto, pero primero, antes que ello, tengo que calcular las coordenadas de M. Al ser punto medio, va a ser la suma de los extremos dividido entre 2. En este caso también podemos decir semisuma, ya, pero respetando el orden, jovencitos, respetando el orden. ¿Qué quiere decir? Primera componente, que es X, abscisa, aquí también, primera componente. Y obviamente que ahí aparece X. Ya, pero es semisuma, entonces coordenadas del punto M. Sumamos los extremos. Menos 2 más menos 4 entre 2 y 6 más 2 también dividido entre 2. Profesor, pero más con menos es menos. O sea que es menos 2 menos 4 menos 6. Entre 2, 3, pero con signo negativo. Ya va menos 3. 6 más 2, 8. Entre 2, 4. Mira las coordenadas de M. Profe, y él es XY. Así es. Y el radiovector, por definición, solamente nos interesa las coordenadas del punto del XY, porque el radiovector es X igual raíz cuadrada de X cuadrado más Y al cuadrado. Reemplazamos entonces menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 9 más 16, 25. Y sabemos que raíz de 25 es 5. El radiovector es 5 unidades de longitud, que en este caso aquí es la alternativa A. Continuamos. Si los vértices de un triángulo son A, B y C, calcular la longitud de la mediana relativa al lado AB. Bien, entonces graficamos el triángulo ABC y también juntamente las coordenadas de sus vértices. Aquí ubicamos A, B, C.
lo puedes ubicar en cualquier lugar del plano. Repito, ¿ya? La respuesta por ello no va a variar, va a ser la misma, siempre y cuando operemos bien y tengamos en cuenta ley de signos. A ver, ¿qué es lo que me indica? ¿A qué se refiere cuando me dice la mediana relativa a AB? Quiere decir que yo voy a ubicar un punto medio del lado AB, porque del vértice opuesto C voy a trazar la mediana al lado AB. ¿Y qué quiere decir mediana? Que va a caer en el punto medio del lado AB. Para ello tenemos que ubicar el punto medio primero. Y ahí nosotros trazamos la mediana. ¿Qué le nombramos con la letra minúscula M? Esa longitud es la mediana relativa al lado AB. Si me dicen relativa al lado AB, quiere decir que del vértice opuesto he trazado un segmento, ¿no es cierto? ¿A dónde? Al punto medio del lado AB. Entonces, en este caso, M, mediana relativa al lado AB. Para ello, primero, vamos a calcular las coordenadas del punto M, del punto medio. Profesor, ¿es la semisuma de los extremos? Sí, pero ten mucho cuidado. Primera componente, primera componente. ¿Ya? Yo lo coloco así para no confundirme. No vaya a sumar uno con la abscisa con la ordenada. Entonces, en orden. ¿Y con quién empiezo? ¿Con 1 o con 3? Eso depende de ti. Al final de cuentas, la suma no tiene que variar si estamos sumando. ¿Ya? M sería 1 más 3 entre 2 y 1 más 5 entre 2. Verificamos. 1 más 3 entre 2, 1 más 5 entre 2. Profe, primera componente 2, segunda componente 3. Así es, 2, 3. Ah, ya, profesor. Y acá lo colocamos. De nuevo, repito. Coordenadas del punto M. 2, 3. Ya, entonces aquí lo voy a colocar. Porque ya lo hallamos, 2, 3. Y ahora, para calcular la longitud, la distancia, ¿no es cierto? Desde el vértice C al punto medio M, distancia entre dos puntos. ¿Cómo se halla distancia entre dos puntos? Raíz cuadrada, diferencia de las X. Lo marco, primera componente, primera componente. ¿Con quién empiezas? Eso no tiene nada que ver, porque como se va a elevar al cuadrado, se hace positivo. ¿Te das cuenta? Ya, entonces, mira, ve, calculando M, mediana. 10 menos 2 al cuadrado más. Fíjate acá, ¿eh? 10 menos 2 al cuadrado más menos 1 menos 3. Fíjate. Allá. ¿Ley de signos? Sí. 10 menos 2 es 8. Al cuadrado, 64. Menos 1 menos 3, signos iguales, se suman. Menos 4. Al cuadrado, 16. Ah, M es igual a raíz de 64 más 16. Profesor, pero él es raíz de 80. No hay alternativa, no. Reducimos aún más, porque 80 es 16 por 5. Y ahí ya sale. Y sabemos que raíz de 16 es 4. Por lo tanto, la longitud de la mediana M, la longitud del vértice C al punto medio M es 4 raíz de 5 unidades de longitud, que en este caso viene a ser la alternativa B. Siguiente ejercicio, jóvenes. Del gráfico, calcule la longitud de la mediana BM. Ya, fíjate que la mediana es una línea notable y siempre BM se empieza siempre con el vértice. Eso me indica que B es vértice. Y fíjate, aquí está. Y la mediana BM me indica que M
es el punto medio del lado opuesto, el punto medio del lado AC. ¿Estamos de acuerdo? Definición de mediana. Punto medio. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular las coordenadas del punto medio M. Lógico. Fíjate las primeras componentes. Aquí es A minúscula. La primera componente es 6 menos A. Así ya. Entonces, primera componente, A más 6 menos A dividido entre 2. Y ahí lo colocamos, calculando las coordenadas de M. A más 6 menos A entre 2. Y fíjate, B más 10 más menos B. Profesor, pero más menos B sigue siendo menos B. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, fíjate, profesor, A con menos A se cancela, sí. A con menos A. Y aquí también, en la segunda componente, B con menos B. 6 entre 2, 3. 10 entre 2, 5. Y ahí tenemos. Fíjate ahora que L es las coordenadas de M. 3, punto y coma 5, el par ordenado. Ahí tenemos. Profesor, o sea que la longitud de la mediana BM es distancia entre dos puntos. Así es. Y ahí tenemos, calculando BM. Raíz cuadrada. Fíjate, en este caso yo estoy empezando aquí, mira, ve. Aquí estamos empezando. Con 1. Y ahí le estoy restando, ¿quién? A 1 le estoy restando 3. Profesor, y si lo hago al revés, vuelvo a repetir, no influye. 1 menos 3 es menos 2. Al cuadrado es 4. 3 menos 1, 2 al cuadrado es 4. No pasa nada. ¿No ves como que le vas al cuadrado siempre va a ser positivo? Pero eso sí, si te aparece 1 menos menos, ese menos menos es más. Ley de signos. Entonces aquí me sale menos 2 al cuadrado, 4. 7 menos 5, 2 al cuadrado, 4. 4 más 4, raíz de 8. Pero 8 lo puedo descomponer como 4 por 2. Fíjate, raíz de 4. Ah, ya comprendí. Raíz de 4 es 2. 2 raíz de 2 unidades de longitud. Y en este caso viene a ser la alternativa C. Ahí tenemos. Vamos al siguiente ejercicio. En la figura halle el valor del ángulo X. Mira, a ver, ya tenemos el gráfico. Fíjate que yo tengo los extremos de este segmento AB. A, coordenadas 2, 5. Coordenadas de B, 6, 1. Con esos datos me pide calcular el valor del ángulo X. Mira mis alternativas. 30, 37, 53, 45. Lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular las coordenadas del punto medio. ¿Por qué punto medio? Porque ahí están los segmentos A y el otro segmento A. Punto medio, ¿ok? Entonces, ese es lo primero que vamos a hacer. Calcular las coordenadas del punto medio. Nuevamente. Profesor, sumamos entonces 2 más 6 y entre 2. Igualmente hacemos con 5 y 1. Lógico. Entonces, M. 2 más 6 entre 2, 5 más 1 entre 2. 8 entre 2, 4. 5 más 1, 6. Entre 2, 3. Par ordenado, 4 punto y coma 3. Mira, y ese par ordenado lo voy a colocar aquí, mira, debajo de M, para guiarnos. Ahí está. ¿Qué quiere decir, profesor, para calcular el ángulo X? La medida del ángulo X, que X es 4. Para ello, voy a trazar paralelas, porque así ubicamos a un punto. Paralela o perpendicular al eje Y y al eje X. Ahí tenemos.
Profesor, X es 4. Entonces aquí le voy a colocar 4. Así es. Del origen al punto es 4. Entonces, en distancia tomará o será o es 4 unidades de longitud. Así es. Y es 3. Entonces aquí, ubicación es 3. Pero en longitud de 0 a 3, 3 unidades sería la medida. Profesor, al formarse un rectángulo, si él es 3, fíjate, él es 3, aquí también es 3. Lógico, si es un rectángulo. Y fíjate, voy a trabajar solamente en ese triángulo rectángulo, que ahí lo marcamos, fíjate. Ve. ¿Qué triángulo es cuyos catetos son 3 y 4? Profesor, entonces el radio vector es 5. Triángulo de 3, 4 y 5. Triángulo notable de 37 y 53, donde a 3 se le opone 37. Por lo tanto, el ángulo X es 37 grados. Y la alternativa sería aquí alternativa B. Veamos ahora el siguiente ejercicio. En un paralelogramo, en un romboide, cuyos vértices están en ese orden, A, B, C, D. Profe, ¿dónde empiezo? Eso ya depende de ti. Repito, la respuesta no va a variar por ello. Ahora, conozco las coordenadas de A, de B y D, y justamente me piden las coordenadas del vértice C. Ya, entonces grafico. En este caso sí voy a graficar. Ahí tenemos. Ya ubicamos entonces. Repito, por una cuestión de orden voy a empezar aquí, pero yo puedo empezar A en cualquiera de los vértices, pero sigo la secuencia luego. A, B y luego a continuación C. Eso sí, ya, entonces empiezo aquí entonces A, B, obviamente el que sigue A, B, no le voy a colocar D, pues es A, B, C, D. Entonces C no conozco, X, y tengo D. Mira, a ver, en un romboide, en un paralelogramo, los lados opuestos son congruentes. Además, cuando yo trazo sus diagonales, se cortan en su punto medio, que le vamos a llamar en este caso punto M. Pero fíjate, la diagonal AC y la diagonal BD se cortan en su punto medio. Así es. Pero la diagonal AC no tiene la misma longitud que la diagonal BD, se nota por la figura. Es por eso que estoy colocando punto medio de color celeste y el otro punto medio de color verde. Pero sí podemos calcular las coordenadas de ese punto M. Me voy a ubicar, ¿sabes dónde? En la diagonal BD. Fíjate, allá, porque conozco las abscisas y las ordenadas. Mira, de -1 y 3. Ah, ya, profe, sí podemos calcular de M. Así es. Empezamos entonces. Para el punto medio, ¿ah? Ahí, calculando las coordenadas de M. -1 más 3 entre 2 y -5 más 3 entre 2. Profesor, usted ha empezado -1 más 3 y luego usted ha hecho -5 más 3. No tiene nada que ver. En este caso, ¿por qué? Porque estás sumando. Tú puedes elegir con quién sumar. No hay ningún problema. -1 más 3, 2. 2 entre 2, 1. Ya va 1. -5 más 3, -2. Entre 2, -1. 1 punto y coma -1. Ese va a ser la coordenada del punto medio. Mira, a ver. Ahora fíjate. E incluso lo podemos hacer sin formar ecuación. Fíjate. Voy a marcar a -3. Primera componente acá también. 1. Y luego acá X. Recuerda, yo tengo que sumar -3 más X y dividirlo entre 2 para que sea 1. Yo de manera directa te digo 5. A ver. -3 más 5, 2.
entre 2, 1. Profe, tiene razón, sale 5. Así es. Lo podemos hacer mentalmente o si no formo mi ecuación. Teoría de punto medio. Menos 3 más X. Ahí, calculando las coordenadas de C. Menos 3 más X entre 2 es igual a 1. Definición de punto medio. Profe, menos 3 más X es 2. Menos 3 pasa a sumar, X es 5. Lo que te dije, X es 5. Y de la misma manera hacemos con Y. Y te digo, ve, para que sea menos 1, Y debe ser 2. Menos 4 más 2, menos 2. Entre 2, menos 1. Y acá lo confirmamos. Ve. Menos 4 más Y menos 2. Recuerda que menos 4 pasa sumando. Sería menos 2 más 4. Y ahí te digo que Y vale 2. Profe, ya salió. Acá, debajo de C. Entonces, las coordenadas de C es par ordenado 5, punto y coma 2. Profe, respuesta alternativa A. Y acá lo marcamos. Siguiente ejercicio. Trabajando, mira que las diagonales se cortan en su punto medio. Bien, nuevamente, paralelogramo romboide ABCD. Pero en este caso tengo las coordenadas de A, de B y de C. ¿Ya? Y me piden hallar las coordenadas del vértice D. Perfecto, entonces graficamos. Vamos a graficar el romboide, el paralelogramo. Ubicamos los puntos, los vértices A, B, C y vamos a calcular las coordenadas de D. Nuevamente, trazamos las diagonales, diagonal AC y BD, que se cortan en su punto medio. Le llamamos punto medio M. Pero fíjate, ahora en este caso, vamos a utilizar aquí los extremos de los vértices A y C. Menos 5 con 9. ¿Ya? Simplemente lo sombreo para no confundirme las primeras componentes. Entonces, calculando las coordenadas de M. Ya. Menos 5 más 9 entre 2 y menos 2 más 4 entre 2. Perfecto. Es la semisuma de los extremos. 4 entre 2, 2. Profe, menos 2 más 4, 2. Entre 2, 1. 2, 1. Así es. Ese es punto medio. Ahora sí, marcamos aquí entonces, primeras componentes. Menos 2, ahora trabajamos con la diagonal BD. 2 y acá X. Mira, a ver, yo te digo, X tiene que ser 6. Para que cuando sume menos 2 más 6, 4 entre 2, 2. Lo puedo hacer de manera directa, o si no, formamos ecuación. Menos 2 más X, calculando las coordenadas de D, menos 2 más X entre 2 es igual a 2. S viene a ser igual a 4. Menos 2 pasa sumando y X es 6. 4 más Y entre 2 es igual a 1. 4 más Y, 2 por 1, 2. 4 pasa a restar. 2 menos 4, menos 2. Y esas son las coordenadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿De quién? Las coordenadas del vértice D. 6 punto y coma menos 2, que en este caso sería la alternativa D. Y aquí marcamos. Ok, jovencitos de la promoción 2021, muchas gracias por tu atención. Bien todo, jovencito. Y también pues ya adelantarnos y desearte una feliz Navidad de todas maneras. Muchas gracias.